Hoy vengo a contarte la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, para ser más exactos. Fue el Imperio Alemán contra Francia. La Gran Guerra. Una de las razones principales por la que fue la Gran Guerra fue por esto, el reparto de África. Francia se llevó la mayoría, a pesar de ser mucho más débil. En ese momento los alemanes tenían el mejor fusil del mundo, el fusil Mondragón, creado en México y fabricado por el Imperio Alemán. Aunque todo el mundo se estaba preparando para una guerra, así que empezaron a fabricar aviones, buques, incluso tanques. El primer tanque, dato curioso, se usó en la Primera Guerra Mundial. Es decir, miren ese monstruo. Podría destruir un ejército de 300 un solo tanque. Bueno, aunque todo el mundo estaba fabricando sus diversas armas, unas mejores que otras, en sí, Europa se dividió en facciones, por así decirlo. Mm, la Triple Alianza con Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y la Triple Alianza con Francia, Reino Unido y Rusia. Italia se uniría después. También había naciones que no se metieron en el conflicto, como España, Suiza, ya saben que nadie se mete con Suiza, y Dinamarca. Em, había naciones que se metieron después, por ejemplo, el Imperio Otomano y Bulgaria. Esa fue casi el último. En ese gran momento había paz. De hecho, se conoció como la paz armada, porque todos estaban armados, pero había paz. Pero lo que detonó la guerra fue que el archiduque de Austria fue a Serbia, un lugar donde estaban enfadados los serbios, y hubo un incidente. Y Austria-Hungría pidió 10 cosas al imperio serbio. A lo cual, Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, luego Rusia a Austria-Hungría, luego Alemania a Rusia y a Francia porque eran aliados. Inglaterra se mantuvo neutral. La única condición para que no se metiera era que no invadieran Bélgica. Italia, ya saben que no se metió, Bulgaria tampoco. El Imperio Otomano se metió un poco después, no sé, unos meses después, para invadir un poco a Rusia y mantenerlo ocupado. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Austria-Hungría pensó que invadiría Serbia en una semana, pero solo avanzó un poco, y Rusia invadió una buena parte de Austria-Hungría, ya que había movilizado mucho contra Serbia. Y los alemanes tenían planes. Como Rusia era muy grande, solo querían defender su frontera con ellos con una parte y mandar al resto de sus tropas a invadir Francia. Pero los franceses se desplegaron rápidamente en taxis. Y aunque lograron invadir una parte de Francia, Francia estaba muy bien defendida. Así que Alemania pidió a Bélgica permiso para pasar a invadir Francia, pero no se lo pidió, así que invadió a Bélgica. Y esto había dejado a los franceses muy debilitados, casi no podían aguantar, sus tropas eran muy pocas. Por suerte Reino Unido se metió, ya que la única condición para que no se metiera era que no invadieran Bélgica. Y llegó con todo su armamento, usó tanques en una batalla en las costas de Francia, y gracias a su gran marina, la cual era la más poderosa del mundo en ese momento, los alemanes no podían pasar, pero los alemanes tenían submarinos y los mejores de la historia en ese momento. Y como pueden ver, los aliados controlan la tierra, pero los de la Entente controlan el mar gracias a que Reino Unido se metió. Como les acabo de mostrar, en África van perdiendo mucho los aliados. Y en ese momento Alemania cometió un grave error. Derribó un buque de pasajeros estadounidense. Llevaba muchas personas, así que Estados Unidos se enojó y le dijo a Alemania que se tranquilizara. Y lo hizo, pero solo por un tiempo. También le mandó un súper secreto telegrama a México donde le decía que atacara a Estados Unidos y recuperaría sus territorios viejos. México lo hubiera hecho, pero se sentía muy débil en ese momento ya que acababa de salir de una revolución. Y le llegó el telegrama a Estados Unidos y así Austria-Hungría cayó. Luego cayó el Imperio Otomano, Bélgica, digo Bulgaria, me equivoqué, y Alemania estaba cayendo, fue el último en caer, pero al final cayó. Como pueden ver, Alemania perdió lo que había ganado de Rusia y todavía tuvo una humillación, ya que Polonia tomó su mar y dividió a Alemania en dos. Perdió todas sus colonias, como les acabo de decir. Luego Austria-Hungría se dividió en muchas naciones. El Imperio Otomano dejó de existir y se dividió entre Francia y el Reino Unido. Ya solo existe Turquía. Bulgaria no existe, pero muy pequeño. Este fue un golpe duro para las potencias centrales. Y Alemania perdió. La guerra empezó en 1914 y terminó en 1918. 4 años.
perdieron la vida más de 9 millones de hombres en el campo de batalla. Vaya que Alemania pagó duro.